Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a buscar dos versículos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18 y 19. En este día vamos a poder estudiar y compartir el versículo 18 y en un segundo devocional haremos la continuación del versículo 19. Dice así la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sinceramente pensaba en este día acerca de aquello que pudimos escuchar en el día de anoche, el día miércoles, en la reunión de enseñanza, cuando Moisés nos hablaba de esas situaciones en las que nos encontramos con muchas preguntas, en las que podemos llegar a flaquear y aún podemos llegar a quizás volver atrás por causa de las aflicciones y de los sufrimientos que nos tocan vivir en la vida. Y pensaba en este texto mientras nuestro hermano hablaba y sinceramente puso el Señor en mi corazón poder compartirlo en el devocional en este día. Saben, muchas veces podemos decir, solo yo sé el sufrimiento que estoy teniendo. Nadie puede comprender mi sufrimiento, nadie puede entenderme. Aún así, y sabiendo que eso muchas veces es una realidad para aquellos que han pasado por situaciones y pasan por situaciones que otros no hemos vivido, puede llevarnos a hablar y decir muchas cosas que realmente no son las que el Señor quiere transmitirnos. Por eso no hay ningún lugar mejor que buscar ese consuelo y buscar esa orientación que en la palabra de Dios. Por eso pensaba en este versículo tan precioso que Pablo podía transmitirle a los hermanos de Roma. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Saben, la vida del creyente es una vida de fe. Es una vida que mira no solo hacia el futuro, sino también el presente, pero pensando en el futuro. El hombre natural no puede ver de esta manera. No hay manera que el hombre que no tenga a Dios pueda sentir o vivir o pensar de esta manera. Solo lo puede hacer aquel que es ayudado por el Espíritu Santo. Dice, y sabemos que los que somos hijos de Dios somos los únicos que podemos experimentar esta condición, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿no? El Espíritu Santo en capítulo 8, versículo 16 dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que Él intercede por nosotros. Así que solo el creyente puede experimentar esta gran bendición en la vida terrenal. El creyente, según la NBI, traduce de por hecho, o sea, da por hecho, dice el apóstol Pablo, de hecho, como algo que está realmente afirmando. La Reina Valera traduce tengo por cierto. Esta es una expresión visible de su fe, lo que está diciendo Pablo. Y el verbo que utiliza asevera o afirma que es algo que es inamovible, que nadie ni nada lo puede variar. La fe entiende que los sufrimientos del presente no pueden compararse con la gloria que viene. Pero sí son aquellas que el creyente puede gloriarse. El mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos transitando, hermanos, la antesala que anuncia la salvación perfecta, que nos lleva al momento
donde realmente esperamos con ansias. Ahora, ¿qué pasa mientras transitamos? Mientras transitamos sufrimos aflicciones del tiempo presente, pero tenemos que tener puesta nuestra vista en el momento de la glorificación. Las aflicciones del tiempo presente nos habla de toda clase de sufrimientos y dificultades, porque ¿qué es lo que tenía Pablo en mente cuando decía las aflicciones del tiempo presente? Y estaba hablando de todo lo que vivimos a diario. Obviamente, algunos comentaristas tratan de decir solo por las persecuciones que él sufría, pero Pablo no sufría solo por las persecuciones. De hecho, quería que el Señor le saque ese tormento que seguramente tenía cuando le rogaba de que le quite aquello que tenía seguramente en los ojos. Pero saben, las aflicciones incluyen también la persecución por predicar el Evangelio. Vivimos un tiempo y un momento en la historia de la humanidad donde sabemos que somos perseguidos, aún aquellos que son perseguidos visiblemente o aquellos que somos perseguidos en lo oculto, quizás tratando muchas personas de atacarnos y de poner palos en la rueda para que no podamos seguir predicando el Evangelio. No solamente hay vecinos que no nos quieren, sino muchas veces hay personas que al escucharnos nos desafían con acciones para tratar de desalentarnos. Ahora, ¿pero qué pasa con el resto de las aflicciones? Sufrimos aflicciones, sí, es verdad, porque vivimos en un mundo donde dice la palabra de Dios en Efesios 5:16 que los días son malos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces solo visualizamos los problemas que podemos tener con los seres humanos que vemos carnalmente. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros los cristianos también sufrimos aflicciones con todas aquellas actividades demoníacas que atacan contra el Hijo de Dios. Hay una lucha que no podemos ver. Hay una lucha que se desata para tratar de poder lograr un desánimo y aún muchas veces atormentarnos día tras día. Gálatas 1, 3 y 4 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué triste sería nuestra mirada si no hubiésemos leído estos hermosos versículos. Nos hubiésemos quedado con las aflicciones, con las luchas que tenemos a diario, con las cosas que nos pasan y que no les encontramos razón ni explicación, sabiendo que nuestro Dios es bueno. Mis hermanos, la palabra de Dios nos alienta a poder tener una mirada del presente, pensando en el futuro, en aquello que realmente se va a hacer, porque de hecho no hay nada que pueda moverlo, y es el momento de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Saben? Esta misma palabra, aflicciones, se aplica también a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Él puede entendernos lo que estamos sufriendo. Él puede ponerse al lado nuestro y sentir como nosotros, y no cabe duda que Él siente en lo profundo, no solamente en lo que puede llegar a entender el ser humano, sino mucho más allá, porque de aún dice su palabra que nuestros pensamientos no llegan a nuestra mente y Él ya los conoce. Primera Pedro 1:11 dice,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hebreo 2.9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. No se refiere a una actitud o una situación en la que el Señor era menor, sino porque propia voluntad, por limitación voluntaria, según lo dice Pablo en Filipenses 2.6, el Señor se pone como hombre sobre la tierra poco menor a los ángeles. Pero dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está hablando esa palabra padecimiento de los sufrimientos que nuestro Salvador tuvo que padecer. Por eso Pablo a los Gálatas dice lo que hemos leído. El Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Miren, el apóstol se estaba refiriendo a los sufrimientos de la vida cristiana, y son muchos, hermanos, no cabe duda. Los sufrimientos son la consecuencia del pecado que hay en el mundo. El tiempo presente en los sufrimientos, por largo que parezca, no pueden compararse con la eternidad. La eternidad nos habla de atemporalidad, o sea, falta de tiempo, sin principio ni fin. Nunca acabará. La gloria que ha de manifestarse, la gloria venidera en cada uno de nosotros, nunca acabará. Y no es comparable con este poquito o corto tiempo, aunque nuestro sufrimiento sea intenso. Debemos transitar estos sufrimientos con la mirada en la gloria venidera, porque los creyentes no solo disfrutarán de la gloria, sino participaremos en ella, y en ella seremos glorificados con Cristo, hechos a su imagen. Romanos 8:29, el apóstol más adelante va a decir, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, estamos transitando la antesala a la salvación perfecta. Es un corto tiempo que nos toca vivir sobre esta tierra, porque los tiempos son malos y porque el pecado reinó sobre ella y sufrimos, quizás hasta igual o peor que muchos otros. Pero esto es un corto tiempo en relación a la eternidad que tenemos y en relación a todo lo que podemos ver a través de su palabra que recibiremos, porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos salvó. Pablo le va a decir a los corintios en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El eterno peso de gloria nos hace ver que es leve la tribulación momentánea. Cuando cambiamos la mirada, podemos ver que es leve, que es pasajero y que nos espera una gloria venidera que realmente ha de manifestarse inamoviblemente en cada uno de aquellos que hemos sido salvos por la gracia de nuestro buen Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.